Axel, sos economista. Hablaste del riesgo de enfriar la economía. Más allá del INDEC, la inflación es de un porcentaje alto que se nota en la paritaria, en la recomposición salarial, o sea, de 24, 25. Y el ciclo se renueva, 25 de inflación, 25 de recomposición. En algún punto, ¿crees que, no digo enfriarla, pero que la piñata no puede sostenerse inflándola todos los años 25 más 25, que en algún momento, por lo menos pacto social mediante, va a haber que bajar un poquito el ritmo? Mira, Juan Pablo, yo te digo algo, me parece que estos 30 años de avance liberal han colonizado lo peor que podía ocurrir, lo han obtenido, que es colonizar parte del sentido común. A todos les parece que es obvio, por ejemplo, que emitir dinero genera inflación. Sí, por definición. Que aumentar salarios genera inflación. Ahora, que el gasto público genera inflación. Es decir, toda participación del Estado en la economía, todo incentivo al crédito, todo incentivo al consumo y todo incremento del salario real, que básicamente, ¿qué es? Porque vos fíjate esto, nosotros venimos del 2001, una crisis catastrófica, digamos, una crisis de la magnitud de la crisis del 30, la tuvimos acá, nosotros la vivimos, la recordamos. 28% de desempleo, casi mitad del país abajo de la línea de pobreza, y los salarios reales por el piso y una desocupación fulminante. Entonces, ¿qué iba a ocurrir si se iniciaba un proceso de reconstitución de la economía, de avance de la economía, de crecimiento sostenido a tasa del 8 a 9% anual, 8% anual acumulativo, según cualquier estadística prácticamente, con una crisis durísima mundial de por medio, que Argentina ligó una parte del impacto de 2009 y por parte de políticas activas consiguió salir bastante indemne de esto. Ahora, ¿qué vamos a tener? Incremento del salario real. ¿Qué es que se aumente el salario real? ¿Cómo se recompone el salario real? Aumentando el salario nominal, o sea, el salario que ganamos todos, por encima de la inflación. Ha habido, desde 2003 hasta ahora, un crecimiento del empleo. Formidable, 5 millones de puestos de trabajo, cualquier estadística te dice. Un cambio de la recomposición. Ha habido un aumento del salario real desde el piso que había tocado hasta... Y eso implica incremento sostenido del salario real. Quiere decir que el salario nominal está creciendo por encima de los precios. 2005 que 2011. Por encima de los precios. Ese es un primer punto. Entonces, ya está la primera falacia absoluta. Si el aumento del salario fuera inflacionario, se transmitiera a todo salario, nunca podría aumentar el salario real, porque cada 1% que aumenta el salario nominal no es aumenta mismo, el... O sea, no es 2005, no es 2011. Bien, vamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Vuelvo al intervencionismo. ¿Qué es lo que le molesta a lo que serían los sectores reaccionarios y ortodoxos en teoría económica, que es peor de lo primero? Lo que le molesta es que efectivamente está habiendo un avance en la calidad de vida de los trabajadores en general, en el empleo y por tanto en los salarios. Ahora, ¿qué es lo que me contestarían? ¿Por qué le molestaría eso a los sectores? Porque el otro día estuvo de Mendiguren acá y lo que dijo fue que no existe empresario que entienda el mercado sin salarios, sin buenos salarios. O sea, que los beneficia de algún modo. Sí, pero cada vez que hay que hacer una discusión salarial, no importa si fue 2005, 2003 o 2011, dicen que el aumento salarial es desmedido, que lo van a transmitir a precios. Entonces, rosca de todos los años. Después, ex post, cuando encuentran que el mercado interno se reconstituye y que ellos tienen un cliente importante en el mercado interno por ese poder adquisitivo de los salarios, dicen, bueno, a mí me conviene el mercado. Pero en el momento de la negociación, la posición de los... ¿Y cuál es la posición? Esto es malo para el país porque genera inflación. Es un argumento que te digo, evidentemente... el problema, cuando están aumentando los precios y están aumentando los salarios, es cuál es el huevo y la gallina, cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Yo te podría decir lo mismo, ¿por qué los salarios aumentan un 25%? Y bueno, evidentemente porque hay que superar los incrementos de los precios para seguir recomponiendo el salario. ¿Y por qué se recompone el salario? Por obviamente, una política estatal que no se junta con los sectores más concentrados de capital, que sí les conviene reducir los salarios, y al mismo tiempo, porque hay paritarias, hay discusiones paritarias, y bueno, en el marco de la paritaria no se discute teoría económica. Ahora, se discuten los mangos de qué aumenta y qué se reduce. Entonces, repito, me parece que hay una ideología absoluta que dice todo aumento salarial es un costo y entonces se traduce en la inflación. Y que se pierde la otra parte del aumento salarial, que es una capacidad de demanda y capacidad de consumo que va a permitir aumentar la economía. Con la idea esta, digo de nuevo, vos ves inflación, ves crisis y ¿qué vienen a decirte? Reducir los salarios, reducir el déficit fiscal. No, aumentar la producción, te voy por otro lado. O sea, porque hay más plata, pero los productos son los mismos. Mayor demanda, o sea, más inversión para generar más producción, para tener más oferta.
Lo que yo digo es que lo que estamos viviendo es una etapa muy larga de mucha prosperidad y evidentemente en una etapa de prosperidad, o sea que la torta está creciendo a niveles que no crecía hace montones de tiempo, bueno, se genera lo que se conoce como puja distributiva. En el marco de la puja distributiva no es eso que sea la causa de la inflación, es el resultado. Y quiero agregar un componente adicional. Nosotros estamos viviendo una situación que repercute en aerolíneas, repercute en Techint, repercute en la economía en general, para tomar estos tres elementos, que es que estamos viviendo una etapa de inflación de los precios mundiales, de la materia prima, la tablita de la FAO de los alimentos, que dice todo el mundo, va a generar pobreza. Sí. Nosotros además tenemos un modelo económico, un esquema económico que se basa en lo más posible fomentar el crecimiento de la industria que produce en la Argentina. Entonces, eso genera un combo que es lo siguiente: aumentan los precios mundiales, acá vos tenés productores que venden al mercado mundial y parte de ese aumento de los precios mundiales se transmite a la economía argentina. Y esos aumentos han sido formidables. Quiere decir que todo el que te dice que la inflación es salarial del 25%, entonces eso genera 25% de inflación, pasa por alto, independientemente de la discusión de esos montos inventados por las consultoras privadas, independientemente de esa discusión, lo que te quiero decir es que los aumentos de los precios internacionales se trasladan en buena medida a los precios domésticos. Acá hay un componente importado de la inflación que es innegable. Ahora, cuando vos discutís con un economista ortodoxo, yo no sé, digamos, no quiero ni ponerme en qué porcentaje tiene que ver con cada cosa, pero el elemento importado de la inflación lo pasan por alto. Cuando es objetivo, y cuando está ocurriendo en todo el mundo, cuando la FAO te dice va a haber millones de pobres, y acá tenemos más crecimiento, aumento de los salarios y al mismo tiempo no tenemos un problema de desabastecimiento de alimentos. Quiero decir que esa explicación de que el aumento de los salarios es por la emisión y el aumento de los precios es por la emisión y por los salarios es falsa, de toda falsedad. Ahora, cuando aumentan los precios de los alimentos, ¿qué va a pasar? Acto seguido. Va a pasar, sobre todo si tenés un tipo de cambio que es competitivo, va a pasar que defensivamente va a haber que producir un aumento salarial por encima de ese aumento de los alimentos, incluso previendo esos aumentos de los alimentos. Están aumentando las naftas, esto es un fenómeno mundial, y yo quiero decir, independiente, porque no me quiero poner fundamentalista, pero me obliga eso, difícil. El hecho que del otro lado es tan obtusa la explicación, y lo vemos no en Argentina, lo vemos en el mundo. Ahora vemos que Grecia tiene una crisis formidable, que Italia, España, Estados Unidos tiene una crisis de deuda. Todo el mundo. ¿Y qué está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Bajen los salarios. Lo empezaron a hacer. Bajen, ¿por qué? Porque es inflacionario, porque bajen el déficit, porque eso te genera... Y bueno, y nosotros vivimos esa receta. Lo vivimos 20 años, lo vivimos 30 años y terminamos como terminamos. Me parece que esa teoría está en bancarrota, ¿viste? Que no es una discusión de fondo. Cuando no es porque los salarios generan un descontrol del gasto, y no es porque es inflacionario. Se oponen siempre los aumentos salariales. Gracias por haber venido. Tenemos un problema que después vamos a hablar con Nico, porque es cierto, habló de consultoras privadas, pero del otro lado está el INDEC, con todo lo que eso significa. El tema es que ahí ni de un lado ni del otro. Me estiro como Elastic, ¿viste? La de los increíbles, porque ninguna de las dos posiciones es la que me sienta. Gracias, Axel, por haber venido. Bueno, nosotros regresamos en un ratito, vamos a charlar con Marcos Peña.